Bienvenidos a Nueva Vida Astrología. En el video de hoy vamos a ver la diferencia entre el ascendente Escorpio y el Sol en Escorpio. Tenemos dos elementos. Los vamos a poner en el mismo signo para poder entender cómo funcionan. El Sol, obviamente sabemos que dentro de la carta natal es un planeta, emite energía y toma los elementos del signo para poder expresarse con más comodidad. El ascendente es un punto matemático. Bien, ahí está, reside la gran diferencia, primero técnica y después interpretativa de ambas cosas. Entonces, la energía propone, tiene un desarrollo más interno, mucho más profunda, tanto en su conocer o su conexión con el signo, es mucho más profunda que el ascendente. ¿Qué es el ascendente? Vamos a tratar de entender. Técnicamente el ascendente es muy sencillo. Vamos a imaginar que yo soy un médico y que tengo, bueno, una sala de parto toda vidriada. Nace el niño, cuando llora o le entra la primera bocanada de aire, ahí clavamos el cronómetro. Tenemos la hora exacta del nacimiento. Y como tengo todas las paredes vidriadas, miro para el costado y digo, uy, mira, y se ve el horizonte. Ese horizonte es el punto que está marcando la Tierra. Desde mi punto geográfico veo ese horizonte y está, si proyectamos ese horizonte al zodíaco, vamos a ver que marca un grado determinado de ascendente. Ese grado determinado lo conocemos como el ascendente y va a determinar, obviamente, nuestro cuerpo físico. Entonces vamos a ver que el Sol tiene que ver con una energía interna, nuestro cuerpo energético, el ascendente con la máquina, con el cuerpo físico, con el ego, bien con algo mucho más externo y la conexión con el signo va a ser un poco más superficial. No superficial de berreta, sino que superficial de que no va a tener ese arraigamiento, ¿no?, que tiene la energía. Obviamente en ambos casos vamos a tratar de entender Escorpio. Antes de eso, les quiero pedir que se suscriban, toquen la campanita para no perderse ninguno de los videos didácticos. Nos pueden seguir en TikTok, Instagram, Spotify. Ahora estamos con una comunidad de WhatsApp. Pueden sumarse a los cursos que estamos dando, ¿no? La formación astrológica de 3 años por Zoom en vivo y también asincrónicos. Paquetes de videos que uno puede ver a la velocidad que quiera y todas las veces que necesite. Bien, continuando. Escorpio, estamos hablando de agua, fijo, regido por Marte y Plutón. Hay una necesidad de control muy grande, muy fuerte. ¿Por qué? Vamos a analizar el signo. Recuerden que todo esto es un recorte didáctico donde vamos a ir viendo partecita por partecita. Entonces, es importante que entiendan eso. ¿Por qué? Porque la carta es una totalidad. O sea, vamos a hablar del Sol en Escorpio solito, pero se combina un ascendente con una luna. Vamos a hablar del ascendente Escorpio solito, pero se combina con otras cosas. ¿Sí? Entonces, concretamente, ¿qué es lo importante acá? La energía natural de Escorpio tiene una turbulencia interna muy grande. Entonces, necesita no solo controlar eso que tiene internamente, sino que también para compartirlo y relacionarse con otros, necesita tener una confianza o un nivel de confianza muy profundo, en el cual le permita mostrar eso. Entonces vamos a ver acá la gran diferencia entre Sol y Ascendente. El Sol tiene una turbulencia mucho más marcada y mucho más fuerte y una necesidad mucho más poderosa de mantener el control y tener una relación con un nivel de confianza muy profundo. El ascendente no tiene tanto, ¿bien? Sí tiene cierta turbulencia, vamos a decir que está un poco más a la defensiva, sabe menos cómo, un poco menos que el Sol, cómo manejar la situación y va a buscar, obviamente, gente de confianza, pero no necesita tanta confianza porque su profundidad no es tanta. Bien, o sea, tienen esta cuestión, el Sol va a ser mucho más profundo, mucho más hermético, ¿no? El ascendente va a depender obviamente de toda la carta, ese nivel de profundidad, ¿no? Pero vamos a ver que el Sol está más marcado todo esto. Esta necesidad de confianza, necesidad de... Y el ascendente va a ser un poco más liviano.
Entonces, sí van a necesitar confianza, pero ¿qué pasa? El Sol en Escorpio, el nivel de confianza que necesita por ahí se pasa de la raya poniendo a prueba a los demás. El ascendente pone a prueba a los demás, pero no necesita tantas pruebas de confianza o que el otro pase tantas pruebas como para generar un contacto. Bien, el Sol sí, porque lo que va a mostrar el Sol va a ser mucho más profundo, tal vez, dependiendo de la carta completa, también un poco más oscuro. En ambos hay extremismo emocional, pero obviamente el Sol se va a mostrar en extremos muy, muy alejados, el ascendente extremos un poco más acotados. En ambos casos hay miedo de perder el control total, tanto personal como el control de las relaciones, ¿sí? Pero el Sol en Escorpio tiene más claro, es mucho más perceptivo y tiene mucho más claro la motivación de los otros. Es mucho más taimado, mucho más, vamos a decir, vamos a tratar de no juzgar, pero la palabra sería más manipulador o más capaz de utilizar ciertas cosas a su favor que el ascendente. Esto no quiere decir que el ascendente no pueda hacerlo, pero estamos hablando de diferentes niveles de profundidad, ¿no? En ninguno de los casos es superficial, pero el Sol a veces sí se mete en cuestiones muchísimo más complicadas, como que no tiene un freno. El ascendente es posible que llegue a un punto y diga, bueno, con esta profundidad a mí me alcanza. ¿Bien? ¿Se entiende? La agresividad de Escorpio, o sea, va a depender también de Marte en la carta. O sea, siempre recuerden, la carta es una totalidad y esto es un recorte didáctico, pero ese Sol en Escorpio va a estar combinado con un ascendente que tal vez esté en otro lado. Entonces, supónganse un Sol en Escorpio con un ascendente Libra, que el ascendente Libra es más suave, más dice las cosas de mejor manera. Entonces, no se va a notar tanto eso que tiene Escorpio. Ahora, al revés, ¿no? Un Sol en Libra con un ascendente Escorpio, por ahí sí se nota cierta brusquedad. Y vos decís, no, pero es un Sol en Libra. Pero el ascendente Escorpio le agrega una brusquedad, cierta nivel agresivo, ¿no? Entonces, ven cómo todo se matiza. ¿Verdad? La energía es muy sutil. En ambos casos oculta claramente sus deseos, su cuestión más profunda, ¿no? Esta cuestión de generar confianza para expresarse. Ahora, en el Sol, el ocultamiento puede ser súper hermético, ¿no? Convengamos que es la energía del signo naturalmente está relacionado con los secretos y puede mantener muchos secretos. Ahora, en el caso del Sol puede morir con el secreto. En el caso del ascendente, hay que ver, ¿no? No quiere decir que no los pueda guardar. Sí, los va a guardar y en general son muy buenos confidentes. El ascendente tal vez no tenga tanta profundidad, ¿sí? Vamos a ver físicamente. Físicamente, cuando hablamos del ascendente, ¿no? Yo siempre digo, a mí me resulta fácil esta metáfora, aunque siempre las metáforas no son 100% ni acertadas ni completas, pero sí podemos entender de que la energía es al cuerpo físico como el conductor al auto. Entonces vamos a ver que el auto tiene, a ver, tiene marca, tiene modelo, tiene un color, es deportivo, es familiar, es un Jeep, es utilitario, es una camioneta, es todoterreno, sirve para cargar cosas, tiene 2 puertas, 4 puertas. Entonces, vamos a ver que cuando uno ve el auto, genera un impacto. Pues más grande, más chico, más bajito, más deportivo. Bien, entonces vamos a ver de que obviamente el conductor no es que está limitado, pero si yo quiero correr un Dakar con un auto familiar, y es posible que se me complique. Bien, y si yo quiero subir una familia de 5 personas en un Maserati de carrera, y es probable que tenga complicaciones, bien, por el espacio dentro de la cabina, porque está diseñado para otra cosa. Bien, entonces entender esto es una metáfora para mí bastante clara. Y vamos a ver, cuando hablamos de ascendente hablamos de caracterología física, de cómo es la máquina, y vamos a hablar también de salud y un montón de elementos. Entonces vamos a ver que una de las características más destacadas del ascendente Escorpio tiene que ver con una actitud intimidante, muchas veces una mirada profunda, penetrante, fija, bien, a veces hostil. Y es muy común encontrar el tema de las cejas muy prominentes, ¿no? Esta cuestión facial es muy, muy claro. Después, en cuanto al cuerpo, recuerden que es un signo de agua. Los signos de agua tienden a ser, de los 4 elementos, el más redondeado de todos,
¿sí? Después hay varios elementos, aspectos al ascendente, dónde está el regente del ascendente que va a dar también todo un color a todo eso. Y vamos a decir, en cuanto a salud, ¿qué rige el signo? Bien, entonces vamos a ver que todo lo que es el aparato reproductor femenino, masculino, como todas las cuestiones del recto, de toda esa parte baja del cuerpo, todo ese tipo de cuestiones están manejadas por la energía de Escorpio. Bien, un ascendente Escorpio puede traer problemas a toda esa parte. Hay diferentes formas de expresarse, depende. Recuerden que el ascendente también es la puerta de salida de toda la energía de la carta. Es la maquinaria con la que nos movemos en este mundo físico. O sea, acá más que nunca entra esta frase de somos seres de energía, los planetas en la carta, teniendo una experiencia física, el ascendente moviéndose en el mundo. ¿Bien? La diferencia concreta para ir cerrando es que el Sol va a estar más arraigado a cosas más profundas. ¿Por qué? Porque no olviden que el Sol lo podemos ver como en anhelo solar. Entonces el anhelo solar, cuando está conectado con un signo, empieza a entender la profundidad de las cuestiones. Está arraigado a ciertos temas. El ascendente no está tan arraigado, porque tiene que ver con semblante, caracterología, tiene que ver con cuestiones físicas. Bien, y obviamente ambos dependen de también el resto de la carta. No somos solo un ascendente o solo un sol. Lo que sí el ascendente también es importante porque es lo que nos ordena la carta natal. Bien, es nuestro punto de partida para todas las casas. Bien, o sea, el ordenamiento de una carta viene por el ascendente, siempre. Es muy importante entender eso. Así que bueno, les mando un abrazo y los espero en los próximos videos. Hasta luego.